corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión. Libro de Apocalipsis 12 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Palabra del Señor. Amén. Puede tomar asiento. Decía mi hermanito José, presiento que el mensaje va a ser bueno, ¿verdad? Y dice, y no que haya un mensaje que no sea bueno, sino yo quiero decir que aún Dios ve bueno este mensaje para su iglesia. Aún Dios. Porque entre todos los mensajes que nosotros escuchamos, es bien importante entender los que son esenciales. ¿Se me entiende? Hay mensajes para salvación, hay mensajes para santificación, hay mensajes de proclamación, hay mensajes de profecía, hay mensajes historiales, hay mensajes temáticos, hay mensajes que revelan lo que pasó, revelan lo que está pasando y revelan lo que va a suceder. Entonces, un mensaje es muy importante cuando el mensaje va relacionado a lo que Dios está haciendo en el momento que tú estás escuchando el mensaje. Amén. Eso es lo que lo hace esencial. Todos los mensajes son iguales, pero el mensaje que lo hace importante, esencial, es el que te está hablando al momento de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer, de lo que Él quiere lograr en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que yo anhelo que ponga su atención, luche contra el calorcito, porque está bueno también el calor, ¿verdad? ¿Y por qué digo que luche? Porque Dios me decía allá en Costa Rica, yo ahora sí le voy a decir, desde Costa Rica para Ciudad del Refugio, el mensaje. Amén. ¿Por qué? Porque esta es una palabra que el Señor me habló allá, que lo traemos desde allá para usted. Y Dios me decía, este es uno de los mensajes muy importantes que la iglesia debe de entender, debe de abrazar, debe de atesorar. Como lo vamos a ir desglosando, tú vas a ver por qué es tan importante el mensaje. Amén. Entonces, yo le ruego a que en todo
luche. Yo estaba meditando con el Señor de cómo simplificar el mensaje, ¿verdad? Porque siempre hemos sabido, hemos oído que el pastor Cecilio predica, son de 3 horas para arriba, ¿verdad? Y no se crea, hermano, que he estado en varios lugares y desde que yo me empecé a congregar, pues hay una costumbre del mensaje de 45 minutos. Ajá. Decía, mi pastor decía, Dios lo bendiga donde esté, dice, el mensaje es 45 minutos, pero ya 35 tienes que ir acabando, dice. Ya si la unción se está moviendo, chéquense, si la unción está moviendo, ven a 55. Pero el término estándar es 45, porque después de ahí, comprobado científicamente, dice, ya la mente no retiene nada. Y al contrario, lo que ya había agarrado se echa a perder porque la mente se aburre. Y nosotros tenemos la tendencia de respetar al que sabe. Al que sabe, sabe. Yo a mi pastor lo respeté siempre, pero nunca estuve de acuerdo con eso. Cuando fui al instituto, lo mismo, hermanos, que 45 minutos. Y lo mismo, no estuve de acuerdo. Y un día yo entendí que el mensaje se le hace largo para gente que ya está en su confort y que ya está aburrida y que ya está muy estancadas, su mentalidad en no querer saber más de su Dios, de la verdad. Entonces, hermano, a mí 20 minutos se me hacía tarde cuando la monjita predicaba en la iglesia católica. Dice, ya monja, cállate, ¿qué tanto dice? Ya vámonos. Y eran 20 minutos. ¿Y por qué, hermano? Porque para empezar no me interesaba la palabra. Para continuar no entendía lo que hablaba. Y para continuar, pues yo solo quería que hablara rapidito y vámonos. Entonces, eso es algo tremendo así. Y en el mundo, eso es una costumbre. En el mundo cristiano, en el cristianismo es una costumbre. De que uno está acostumbrado o mal acostumbrado a que 20 minutos, 30 minutos se acabó el mensaje y vámonos. Y muchas veces me he sentido culpable por ello. Me he sentido culpable por ello porque, digo, a lo mejor será que por eso la gente no quiere venir, a lo mejor será que por eso la gente se va. Pero yo entendí, hermanos, que los nuevitos que buscan de Dios, hermanos, no son de 45 minutos. Yo he estado con gente que toda la noche con Biblia en mano y hasta las 5 de la mañana, hermanos. Una familia, empezamos a las 8 de la noche, 3 de la mañana estaban entregando a Cristo y terminamos a las 8 de la mañana con la palabra de Dios. Entonces yo me di cuenta que el nuevito no entiende de 45 minutos. El nuevito quiere saber, quiere aprender, quiere conocer. Y había momentos que yo decía, Señor, ¿por qué no me mandan mejor con puros nuevitos? Esos que quieren aprender, que hay que enseñarles, ¿verdad? Porque mire, yo dije en una ocasión que los católicos eran engañados por los protestantes, misioneros protestantes, porque el católico no tenía quien le predicara. Y yo me acuerdo que esa ocasión dije, yo voy a meter de predicador católico, porque esta gente viene y nos engañan, y luego el católico que no estudia, pues es engañado, así decía yo. Pero sin embargo, hermanos, yo te puedo decir una cosa, cuando conocí a Cristo, hermano, yo me devoraba la Biblia y no decía yo 45 minutos porque mi mente ya no capta. Te voy a decir, yo estudié la Biblia 3 meses, me la leí completa, de Génesis a Apocalipsis, 3 meses, para que entendí que Dios no puso los confesionarios y que para perdón de pecados no se necesitaba confesionario, sino se necesitaba un sacrificio. Y me tocó 3 meses. ¿Qué tal si no lo leo? ¿Qué tal si me aburro a los 45 minutos? Ya no leo, ya no hubiera yo entendido. Entonces, hermanito, pues yo les apelo a su bondad. Yo sé que ya me conoce, pero porque este mensaje lo quería simplificar. De hecho, lo quería dividir en 2 partes, pero pues yo siento que no lo puedo dividir en 2 partes. ¿Sabe por qué? Porque imagínese si se muere usted en la noche y llega ya con el Señor. ¿Y qué pasó? No, pues es que esto no lo sabía. Y no, pues ya, no, que se dividió el mensaje. Y como se dividió el mensaje, se dividió la santificación en mí. Así que me agarraste con mancha y arruga. ¿Y qué crees? ¿Estaba entendiendo, hermano? Porque cuando Dios te manda la palabra es con un propósito, que seas santificado un área de tu vida. Así es que preséntale al Señor el área de tu vida porque reciba esta palabra,
porque luego su mente se puede confundir. ¿Y esto para dónde va? No, Señor, la palabra que mandas hoy, Señor, que llega al área que tú quieres santificarme hoy, porque yo quiero salir bendecido de hoy, el día de hoy. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con una pregunta, dos preguntas muy importantes, pero que no me vas a contestar. Solamente medítalo, porque te la voy a preguntar a medio mensaje. Amén. Primera pregunta es: ¿qué es lo más importante que tú tienes de Dios allá en el cielo? ¿Qué es lo más importante? Yo voy a hablar ya, espero que antes de que Cristo venga o antes de que yo me muera, solamente quiero hablar cosas importantes. Ajá. Porque hay cosas que no son tan importantes y que no funcionan si no viene primero lo importante. Así que, ¿qué es lo más importante que tú tienes de Dios allá en los cielos? Y la segunda pregunta se parece, nada más que cambia de lugar. ¿Qué cosa es lo más importante que tú tienes de Dios aquí en la tierra? Porque si esas dos cosas usted las sabe y las tiene, usted es un cristiano victorioso. Pero si usted no tiene eso, usted va a entender por qué el cristianismo está como está. Y puede ser que sea el suyo, o puede ser que ahí tenga la respuesta cuando ves a muchos cristianos y te ocasionan muchas dudas sobre la veracidad del cristianismo. Así que esas dos preguntas, manténgalas ahí meditando mientras vamos desglosando. Amén. 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 Si empieza el silencio, la cosa empieza a ponerse triste. Amén. Aquí leímos una visión del apóstol Juan. Nosotros sabemos un poquito la historia, que este apóstol es el apóstol amado, el joven que se recostaba en el costado de Jesús y que desarrolló una relación tan profunda con Jesús, al grado que este es el discípulo, se le llama el discípulo amado, y que habla tanto del amor. Él habla del amor en el Evangelio de Juan y habla mucho del amor en las cartas, las epístolas de Juan, y habla también lo que revela los últimos tiempos del Apocalipsis. Nosotros sabemos que él andaba con Pedro en el ministerio, en el tiempo que Pedro estaba predicando. Juan andaba mucho con Pedro. De hecho, fue el mismo Pedro que cuando es llamado a empezar su apostolado, mira a Juan y le pregunta a Jesús: ¿y este qué, no? Y Jesús le dijo: y si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ajá. Y desde ahí se tomó la idea de que Jesús iba a venir antes de que se muriera el apóstol Juan. Ajá. Esa es la idea, la escatología de la iglesia de aquel tiempo, de que pensaban que Jesús iba a venir antes de que él muriera. Y te voy a decir una cosa: y sí vino Jesús antes de que él muriera. Él vino precisamente de Jesús a la isla de Patmos para revelarle a Juan lo que es el Apocalipsis. Entonces, palabra cumplida, porque Jesús se regresó antes que Juan se muriera. Ajá. Y ahí es donde se equivocan algunos hermanitos, porque entonces malinterpretan, que dicen que los dones eran mientras venía lo perfecto, y ellos piensan que lo perfecto es cuando Jesús vino a revelar Apocalipsis. Y ahí está un grupo cristiano que ya no creen sanidades, no creen dones, no creen milagros. Igual otra mala escatología y otra mala interpretación. Eso es tremendo. Pero mira qué tremendo, hermanos, que todo el ministerio de Juan llegó un momento donde se enfrentó al César. El César persigue a Juan, captura a Juan, y César, queriendo agradar a la gente, queriendo elevarse como Dios sobre Dios y sobre la palabra, cuenta la historia que a Juan lo echaron en un perol de aceite hirviendo. Lo echaron porque Juan no quiso negar a Dios, a Jesús, y no quiso reconocer al César precisamente como Dios. Entonces lo echaron ahí, pero Dios en su misericordia lo guarda, y Juan sale, y el aceite, lo único que hizo el aceite fue ensuciarlo, nada más, porque no lo quemó, no le afectó nada. Ese es el poder de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él sale, y como César se da cuenta que no le pasó nada,
cuenta la historia que él quería borrar ese acontecimiento, que no se supiera lo que había sucedido ahí, pero ya sabe que el poder del testimonio va de boca en boca. De hecho, decía un pastor, cuando la evangelización va de boca en boca, la iglesia crece. Cuando la iglesia calla, aunque anda haciendo evangelismo, la iglesia no crece, porque ve la importancia del evangelismo de boca en boca. Que esas iglesias que he visto que han crecido es cuando va de boca en boca. De ahí en fuera no se ha visto que hay mucho mover, aún cuando estemos haciendo la actividad evangelística. Amén. Entonces, la decisión que se toma es llevar a Juan a la isla de Patmos, donde queda exiliado, una isla que funcionaba tipo prisión, y allá precisamente está Juan. Y entonces, en el día del Señor, que es día domingo, la mayoría de eruditos declaran que es domingo, en el día del Señor, en esta terrible circunstancia que está viviendo Juan en la isla de Patmos, escuche bien, ahí viene la visitación del Señor Jesucristo. Ahí se cumple, hermano, se cumple lo que Él dijo: si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces, viene el Señor Jesucristo ahí en medio de esa circunstancia que Él está viviendo en la isla de Patmos. Y lo primero que aprendí ahí, mis hermanos, es eso: que en medio de tus circunstancias adversas, las circunstancias adversas de tu vida se convierten en un santuario donde te visita Dios, donde te habla Dios, en esas circunstancias. De hecho, esa es la razón por la cual yo oraba: Señor, llévame al desierto, llévame al desierto. Y le cantaba: no importa lo que tenga que pasar, por un momento en tu presencia todo daría. Y antes yo oraba que me llevara al desierto. ¿Por qué? Porque es en esos momentos desérticos donde Dios se manifiesta o Dios te habla. Así que cuando tengas una circunstancia adversa, recuerda, se está levantando el santuario donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a revelar su corazón, donde Dios te va a confirmar algo, o donde Dios te va a exhortar, como sea. Lo importante es que Él visita. Amén. Pero en este caso, en esta circunstancia, viene a visitar para revelar lo que sería después de que vino ahora la salvación, de que vino el Espíritu Santo, todo lo que sería después. Entonces, mira lo que el apóstol ve, dice: apareció en el cielo una gran señal, y una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí no está hablando de la Virgen de Guadalupe. Yo la primera vez que leí esto dije: pues aquí está la Virgencita de Guadalupe. Creo que me equivoqué de salirme del catolicismo. Yo te puedo decir una cosa: a mí Dios me sacó del catolicismo, no me sacó nadie. Y Él me sacó. Nadie me habló mal de la religión para que no se diga que a mí me lavaron el cerebro. Fue Dios el que me habló en misa, fue Dios el que me sacó. Yo no sabía. Él me enviaba a otra iglesia, yo no sabía que era cristiana, pensé que era otra parroquia. Y sin embargo, Dios tuvo que usar una monja para que yo entendiera que tenía que salir del catolicismo. Así que eso no es que fue el hombre que me sacó. Entonces, cuando yo leí esto por primera vez, dije: pues hablando de la Virgen. Y yo he platicado con muchos cristianos que les pasó lo mismo, pensaba que hablaba de la Virgen. Pero no está hablando ni de la Virgen de Guadalupe, que según el médico está con esa luna a los pies, las estrellas y el resplandor. Pero tampoco está hablando de la Virgen María, porque algunos piensan que está hablando de la Virgen María. Aquí está hablando de Israel. Por causa de cómo estaba la persecución, el apóstol Juan trata de escribir el mensaje escondiéndolo en figuras, precisamente para que el mensaje no fuera destruido. Porque este mensaje no era para los tiempos de él, sino para los tiempos finales. Y estamos en los tiempos finales, iglesia. Amén. Entonces, ¿de dónde toma Juan estos símbolos? Precisamente toma el sueño de José. Toma el sueño de José. Acuérdense que José, cuando tiene el sueño, revela que el sol, la luna y 11 estrellas se vienen a hincar, a postrar hacia él. Y Jacob entendió que el sol era él, que la luna era su esposa y que las estrellas eran sus hijos. Pero entonces aquí está hablando de las 12 estrellas, que está hablando aún a José.
Entonces la señal que vio, está viendo a Israel. Pocas palabras, es algo que va enfocado para Israel. Y dice, Israel estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando empieza a hablar de eso, está hablando los tiempos en que se anhelaba tanto que se manifestara el Rey, que se manifestara el Mesías. Y usted sabe que cuando vino Jesús, precisamente Israel estaba en los dolores de parto. Anhelaba que Jesús ya viniera, deseaban ver al Mesías porque habían sufrido opresión los israelitas por siglos, por imperios, desde Egipto, desde Asiria, desde Babilonia, Media Persia, los griegos, y en este tiempo los romanos. Israel siempre estaba bajo opresión, estaba en cautiverio, y anhelaban por lo que anunciaban los profetas, que venía el Rey de Reyes, el Mesías, y ellos lo anhelaban que venía. De hecho, la misma mujer samaritana, ella cuando platicó con Jesús dijo, cuando venga el Mesías, ella sabía que iba a venir el Mesías, ella anhelaba que viniera el Mesías, dice, nos declarará muchas cosas. Pero también nosotros vemos que aún Pedrito anhelaba que viniera el Rey, y él tenía la visión de un rey tipo David, porque él era diestro en la espada, en el machete, y usted sabe que cuando agarran a Jesús, él está dispuesto a pelear. De hecho, se dice que el milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná fue por causa de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro dudaba de que si Jesús era el Mesías, por el hecho de que cuando él deja todo para andar con Jesús, después del ayuno, resulta que Jesús se levanta y dice, vamos a la boda. Nos invitan a la boda. Entonces Pedro se saca de onda. ¿Cómo? Si yo estoy aquí ya enlistándome en las filas del Rey de Reyes para derrotar a los romanos y librar a Israel, y ahora vamos a la boda. Y se dice, pues usted se acuerda que ha leído cuando se dice de Jesús que hombre tan comilón y bebedor de vino, se dice que ese fue el Pedrito, porque Pedro era por ahí discípulo de Juan el Bautista, y él sabía que Juan el Bautista no comía, no bebía, y él oía que decía que estaba endemoniado. Y Jesús, que es el Mesías, que tendría que ser mejor que Juan, dice, come y bebe. Y no solo eso, se cree que Jesús se ponía a danzar en la fiesta. Se cree que Jesús estaba echando su dancita, su bailecito en la fiesta, y Pedro era el que estaba medio aturdido, porque pues dice, ¿cómo? ¿Este es el Mesías? Y entonces, cuando hace el milagro, ve que María viene y le dice, ya se acabó el vino. Jesús dice a su mamá, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Mi hora no ha llegado. Pero cuando María le dice, mire, hagan lo que mi hijo dice, entonces él les dice, los pone a llenar las vasijas y todo eso. Y entonces cuando el milagro sucede, Pedro entonces cree, y según la historia, María le dice a Pedro, no dudes de él, créele. Entonces, eso que se dice en la historia. Pero aún Pedro estaba listo porque iba a venir un rey, y él quería ser uno de los soldados, quería ser un Joab del tiempo de la gracia, el tiempo de la liberación, quería ser un Joab ahí. Y así, había más gente que esperaban al Mesías. Entonces, esa espera del Mesías habla de que estaba encinta y estaban los dolores de parto. Entonces, sigue leyendo, dice en el 3, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Inmediatamente el apóstol Juan ve otra señal, y en esta señal dice que ve un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Ahora, ¿qué es lo que está viendo el apóstol Juan? Está viendo el imperio romano. Amén. Cuando usted lee Apocalipsis 17, te describe bien a esta bestia que tiene el poder del dragón. Entonces está viendo lo que es el imperio romano. Dice un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Está viendo lo que es el imperio romano. Ahora, quiero que usted analice, hermano. Cuando un imperio se levantaba, se hablaba del espíritu, se hablaba del hombre que gobernaba,
y se hablaba del imperio. Tres cosas. Cuando habla de la bestia, del anticristo, se habla de los tres: de Satanás, del hombre, anticristo, y del imperio. Esa era la bestia. Igual cuando se habla de Dios, habla de Dios, su Espíritu Santo, su iglesia o su pueblo. Entonces, nosotros podemos ver que aquí está hablando precisamente una señal. El dragón sabemos que es Satanás, pero dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y cabezas tenía 7 diademas, el imperio. Entonces dice que este imperio es la señal que ve en el mismo tiempo que está viendo la señal de Israel, que está, escuchen, en el tiempo que Israel está en cinta, en el tiempo que están los dolores de parto, al mismo tiempo está el dragón y está lo que es el imperio de esos tiempos, es el imperio romano. Pero aquí hace una pequeña descripción del dragón de Satanás. Dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí hace una descripción Juan de lo que sucedió cuando Lucifer se rebeló en el cielo. Si usted sabe la historia, él quitó los ojos de Dios, se rebeló a Dios, unió ángeles a su causa y los contrató para su causa. Y cuando había un grupo, la tercera parte de ángeles, entonces hace la rebelión allá arriba, y entonces levanta los ángeles, el arcángel Miguel, y son echados de los cielos. Pero aquí hay algo bien importante que tú y yo debemos de entender, hermanos. Tú y yo somos cristianos que combatimos contra el pecado. Amén. Eso lo dice Hebreos. Tú y yo somos cristianos que combatimos contra el pecado. Dios nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha quitado nuestros pecados, nos ha lavado nuestros pecados, pero ahora combatimos contra el pecado, porque el pecado, dice, nos asedia. Pero la primera pregunta que brota: ¿cómo vencer a un pecado si desconocemos los orígenes? Mire, hermano, nos podrán echar muchos mandamientos de que no hay que pecar porque Cristo viene, pero si la iglesia no conoce los orígenes, la iglesia sigue en el pecado. Hoy día se cuestiona la iglesia, porque en los años 70, 80 había poder, había unción, y porque en esos tiempos parece que hay más información que poder y unción. Hermanos, es que hoy en día, hermanos, la iglesia carece de mucha, de la verdad, y hoy en día la iglesia vive más en el pecado, ama más el mundo, ama más su egoísmo, su carne, que realmente la cruz de Cristo. Y aman tanto el ego disfrazado de que Dios tiene un propósito con tu vida, es que casi Dios se muere sin ti. Y hoy han romantizado mucho el amor de Dios. Antes no, hermano, antes era cruz, antes era arrepiéntanse, conviértanse, ese era el mensaje. Ahora, en la iglesia de los 70, tal vez no tenían mucha información como usted y yo, pero sí tenían una verdadera conversión, sí tenían un verdadero arrepentimiento. Ya con eso permitía que el poder de Dios se manifestara. ¿Sí me entiende la diferencia? Mire, hermano, si tú y yo comparamos el cristianismo de antes, había gente que viajaba lejos al culto. Gente que iba al culto, hermano, no importa que cruzaban ríos, montañas, de noche, no importa que enfrentaran peligros, iban al culto. Y hoy, hermano, por cualquier cosa no vamos al culto, por cualquier cosa podemos decir: no voy. Acá ya fui 3 días, o ya fui hace 8 días. Y antes no, hermano, antes hacían culto casi todos los días, hacían culto cada campaña, hacían vigilia, hacían ayunos, y no estaba la gente enfermándose de un ayuno. Hoy la gente ayuna, le da gastritis, hoy la gente ayuna, le da dolor de cabeza. Antes ayunaban, se sanaban, hoy ayunan, se enferman. Algo ha cambiado la iglesia. Pero ¿por qué, hermano? Porque la iglesia, mire, antes hablaban de un mensaje, los altares se llenaban, la gente venía arrepentida, confesaba sus pecados, la gente estaba dispuesta a levantarse y pedir perdón. Ahora no, mis hermanos. Ahora la gente puede pecar y esconder el pecado, guardar el pecado, y lo peor, que no se dan cuenta que están en pecado. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Y hermano, Dios nos ama, pero para que fluya la unción, quiere una iglesia limpia. No una perfecta, pero una limpia. ¿Y cómo se limpia uno? A través de la oración, a través del ayuno, a través de las vigilias, a través, hermano, de la búsqueda del Señor. Por eso dice la palabra: buscar a Jehová, buscar su presencia, buscar su rostro, buscar su poder.
Pero hoy en día la iglesia ya no busca el poder, hermano, porque mire, hermano, cuando una persona busca el poder, siempre vas a detectar a la persona que vive en ayuno y oración, que ya ayunó 3 días, que ya ayunó 5 días, que ya ayunó 7 días, que ya ayunó 13 días, apenas acaba un ayuno, apenas comió 2, 3 días y ya se volvió a meter en ayuno. Ahora casi no, mis hermanos. Ahora si nosotros preguntamos cuántos ayunos hacemos, te vas a dar cuenta que a veces en la semana ni un ayuno ha habido. Entonces, hermanito, la iglesia ha cambiado. Además, a lo mejor puede que no esté yo pecando, pero el asunto de no ayunar, ya estoy pecando. Y usted dirá, ¿cómo? El no ayunar es pecado. Bueno, el no ayunar no es pecado. El no buscar a Dios sí es el pecado. Jesús habló del ayuno que no puede poner vino nuevo en odre viejo. Y ahí está el problema, hermano, que la mayoría de cristianos ha mantenido su odre viejo. Ha defendido su odre viejo, ha conservado su odre viejo, ignorando que Dios dijo que no puede poner algo nuevo en el odre viejo, porque se va a romper, se va a perder, dice. Y ese es el mal que tenemos ahorita, mis hermanos. Pero mire, el punto no es ese, el punto es cómo vencer el pecado. Aquí nosotros vemos, hermano, la pregunta que uno se puede decir, bueno, nosotros pecamos porque nacimos en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú y yo nacimos en pecado y bajo el pecado, es normal que no pequemos. Para empezar hay que hablar la verdad. Es normal que no pequemos. Es más, deberíamos de preguntar, ¿quién aquí no peca? Ya que levante la mano, lo aventamos para arriba. ¿Qué hace aquí? Lo vamos a contaminar. Pero es normal que no pequemos. Nacimos bajo pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, y vivimos en un mundo donde está pecado. Hermano, es normal que no se peque. Cuando la iglesia no entiende eso, la iglesia anda juzgando al que peca en lugar de ayudarlo, porque nos metemos en una mentalidad perfeccionista y una santidad inalcanzable que después ni nosotros podemos con ella. No, hermano, estamos aquí, somos una iglesia que combate contra el pecado, y si alguno cayó, el que es espiritual, checa, el que es espiritual. Cuando alguien peca, solo lo puede tratar un espiritual para restaurarlo, para levantarlo. ¿Por qué? Porque el almático, ¿sabe qué le pasa al almático cuando alguien peca? Se decepciona. Ya, yo que pensaba que los cristianos, ¿para qué andas pensando? El almatismo te lleva a decepcionarte. No te ofendieron a ti, pero te ofendes, te duele como que te ofendieron a ti. Ahora el carnal ni se diga, ese se enoja y juzga. Entonces acaban a la iglesia, ¿de qué sirve que estén en la iglesia? Y para eso leen la Biblia, yo por eso mejor no voy, dice. Hermano, una persona, un hermanito cristiano, cuando peca, su desgracia no es el pecado. Su desgracia no es que pecó. La desgracia para un cristiano cuando peca es caer en manos carnales y almáticos, porque ninguno lo va a levantar. Para levantar hermanos que han caído se necesita gente espiritual que no agarren enojo, sino con mansedumbre lo restaure. Dice, considerándose a sí mismo, no sea que ¿qué? Que uno sea tentado. Mire, hermano, usted mira a alguien pecar, usted lo juzga, prepárate porque te viene la tentación a ti también. ¿Por qué? Porque usted se está enorgulleciendo sobre alguien que pecó. Y ese es un mal que hay en la iglesia, hermano. Yo he visto gente que ha juzgado al que ha pecado, y al rato que juzgó le fue peor. Hermano, eso es entender principios. Jesús decía, no juzgue, ¿para qué? Para que no sean juzgados, hermano. Pero nosotros seres humanos nos da la tendencia ¿de qué? De juzgar. Ahora, ahí te va. Dice que si alguno está firme, mire que ¿qué? Que no caiga, mi hermanito. O sea, quiere decir, la iglesia, somos una iglesia que combate contra el pecado. Entonces, nacimos bajo pecado, vivimos con una naturaleza pecaminosa, vivimos en un mundo de pecado. Es raro que alguien no peque. Es raro. Y si hubiera una persona que no peque, vuelvo a repetir, lo aventamos para el cielo. Lo vayamos a contaminar. Los santos van para arriba. Nosotros estamos santificándonos, amén. ¿Qué estamos haciendo? Santificándonos. ¿Qué significa? Que de pronto hoy podemos fallarnos los unos a los otros. Estamos en proceso. Pero ahora te va. Entonces ya nosotros entendemos, vamos con nuestros padres Adán y Eva. ¿Ellos por qué pecaron?
si ellos eran perfectos? Ellos no nacieron en el pecado, no fueron creados en el pecado, no estaban en un mundo de pecado. ¿Por qué pecaron ellos? Rápido tenemos la respuesta. El diablo los tentó, los engañó. Bueno, nuestros padres cayeron, ¿por qué? Porque hubo alguien que los tentó y los engañó, les mintió y cayeron. Bueno, todavía se puede justificar, alguien los hizo caer. Pero ahora Lucifer, ¿por qué cayó? ¿Por qué Lucifer pecó? Primero, si era perfecto en sabiduría, estaba allá arriba en el cielo, estaba en la congregación celestial, estaba con los santos del cielo, estaba con el Padre allá en la presencia del Dios vivo, una presencia real, una presencia palpable. ¿Por qué pecó él? ¿O cómo es que pecó él? Y aquí está la clave rapidito, hermanos, para entender. Lucifer solamente quitó los ojos de Dios y le brotó toda la basura de su corazón. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? ¿Puestos los ojos? ¿Cómo nos libramos del pecado? Puestos los ojos en Jesús. Si usted me preguntara un día que usted me viera pecar y que es usted espiritual, manso y tranquilo, y viene y me preguntara: pastor, ¿qué le pasó? Pues lo único que te diría, pues quité los ojos de Dios nomás. No te daría explicación, fíjate que el diablo y la carne. No. Cuando usted quita los ojos de Dios, te brota toda la suciedad del corazón. Dios te ama, claro que Dios te ama. Dios murió por ti, Dios murió por ti. Pero el punto no es si Dios te ama. El punto no es si Dios te ama, es si tú lo amas. No, porque yo sí lo amo mucho y mucho. ¿Qué dijo Jesús del amor? El que me ama, guarda mis mandamientos. Caray, pero nosotros nos gusta amar sin guardar mandamientos. Eso es romantizar el amor. Escuchen, ese romantizar, ese no es el amor. Ese es un sentimiento, pensamiento imaginativo. ¿Usted sabe que la mayoría no sabe describir el amor? La mayoría mira el amor como un sentimiento, una emoción que se mueve aquí y acá, y que maripositas y hormiguitas, y eso le llaman amor. Eso no es amor, hermanos. El romance no es amor. Cuando uno se enamora es por romance. Cuando uno se casa es por romance. Y cuando uno se divorcia es por falta de amor. Porque el romance se acaba. Uno te casa y se acaba el romance. Raro que los que están casados conserven el romance, raro. Porque ¿sabes qué es lo que mata el romance? Pues ya somos dueños del uno del otro. Ya estamos casados, ya nadie me la quita. Esa es la mentalidad, ya pues ahora hay que chambear. Y el romance se acaba. Entonces, cuando yo digo que hemos romantizado el amor de Dios, es que estamos hablando de un sentimiento que dice amar a Dios, pero que no le nace morir por su Dios, no le nace obedecer el mandamiento por su Dios. No hay esa virtud de estar con Dios en las buenas y en las malas. Eso es más que un sentimiento, es una convicción. Hermano, el amor es una convicción, el romance es un sentimiento. ¿Y por qué es convicción el amor? Porque eso viene del Espíritu, es fruto del Espíritu. Sin embargo, y es un don del Espíritu. Sin embargo, el romance es algo que viene de los sentimientos, las emociones que se despiertan cuando uno mira a alguien y le gusta a uno. Entonces, con Dios no podemos romantizar, porque Dios no mide el amor, hermanos, por sentimientos, lo mira por convicciones. Y el amor que Dios dice, mira rápido, para desconchunflarnos y mostrarnos la falta de amor que a veces tenemos nosotros. Él rápido dice: el que ama, el que ama, la señal, dice: el que ama nacido de Dios, tiene a Dios y conoce a Dios. 3 cosas: el que ama, el amor de Dios, no en nosotros. Porque es otro problema, hermanos, que cuando venimos a la iglesia empezamos a amar con el amor sentimental, carnal, y ese amor es limitado. Hermano, muchas veces en la iglesia amamos con un amor carnal, un amor que da, pero está esperando a recibir. El amor de Dios no, el amor de Dios se complace en dar y no espera en recibir. Y si recibe, es una añadidura.
que no hace falta, pero llegó. Esa es la diferencia, mis hermanos. Entonces, muchas veces nosotros amamos en la iglesia con el amor humano, el que Jesús dijo, que también los publicanos saben amarse, que también los pecadores saben amarse. Cuando tú y yo no conocíamos a Dios, teníamos un amor a papá, un amor a mamá, un amor al prójimo, al amigo, a la amiga, había un amor. Cuando venimos a la iglesia, el problema es que queremos vivir los mandamientos y queremos amar a Dios con ese mismo amor natural. Por eso mucha gente deja a Dios. Por eso mucha gente deja la iglesia, por eso mucha gente deja el ministerio, por eso mucha gente busca a Dios solo cuando tiene problemas, por eso mucha gente está fría, está indiferente hacia Dios. ¿Por qué? Porque no ha experimentado el amor de Dios. Hermano, no lo ha experimentado, solo lo ha escuchado. El pastor dijo, Dios te ama. La Biblia dice, Dios te ama. Mira el amor de Dios en la cruz del Calvario. Solamente ha oído del amor, pero no ha experimentado el amor de Dios. Entonces, mi hermano, cuando nosotros queremos vivir con el amor natural, no funciona, porque es limitado, porque es convenenciero. Amo solo cuando Dios me da las bendiciones. El día que Dios no me da, lo dejo de amar, me enojo. Amo al hermano cuando me cae bien, pero que no cometa un error, porque entonces me olvida que es mi hermano y lo juzgo. Ese es el amor humano, el natural, que no es el del Espíritu Santo. La señal que alguien tiene el amor de Dios, hermano, es que puede amar a su enemigo, y es que puede cubrir multitudes de pecados. Ese es el amor de Dios. Y entonces Juan decía, hermano, dice, el que ama, ha nacido de Dios, tiene a Dios y conoce a Dios. Inmediatamente es con Dios la sinceridad. Señor, yo no he conocido ese amor que oigo, yo no he conocido ese amor que leo, Señor. Tienes que empezar a anhelar a conocer ese amor, y vas a ver que vas a empezar a orar. A veces, hermano, les dice uno, oren más, pero si no tienen ese anhelo por Dios, ¿qué van a orar más? Ni aunque les estemos diciendo. Pero cuando usted empieza a ver, espérate, yo no he conocido ese amor, hablan de un amor sobrenatural, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Espérate, mínimo voy a empezar a pedírselo al Señor. Oye, Señor, pues este predicador dijo que hay un amor sobrenatural que sobrepasa todas las cosas. Yo necesito ese amor. Y ya empiezas a orar, a buscar de lo que lees, de lo que oyes. Hermano, aquí no vino el amor mágicamente por la predicación. La Biblia nos enseña, primero nos habla del amor de Dios. Mira cuál amor Dios nos ha dado, que nos ha hecho sus hijos. Miren el amor de Dios, Cristo muriendo en la cruz por usted. Eso es mirar. Pero yo no sé lo que Él sintió en su corazón para que decidió morir por mí. Y se trata de esto. Hermano, cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en tu corazón, entonces tú sientes lo que Dios siente. Y entonces vas a entender muchas cosas de la Biblia. Eso es bien importante, mis hermanos. Entonces, otra cosa claramente que nos habla del amor. Dice, ama a tu enemigo, hermano. Usted no se puede amar con el amor natural. Con el amor natural le puedo amar a usted en su bondad, donde usted me puede facilitar un favor. Pero donde usted falla, mi amor ya no alcanza para allá. Pero ¿cuál es la señal que tengo el amor de Dios acá? Es que me brota, escuchen, me brota. No es una obligación, no es una imposición, no es un mandamiento, aunque es mandamiento. Me brota un amor por mi enemigo. Ahí sí, mira, ni tú dudas que ese amor es de Dios. Porque tú dices, no, esto que siento no es mío. Yo me conozco. Esto realmente sí es Dios, porque dice por allá unos hermanitos testificando, porque mínimo yo le doy puño. Y que yo sienta amor, este es Dios. O sea, todos saben cuando tienen a Dios. ¿Y cómo lo saben? Por el amor. De hecho, es más fácil saber que tengo a Dios por el amor, que tengo a Dios por la unción. Porque aún yo puedo echar milagros, echar fuera demonios y decir, Jesús, ¿qué? No te conocí jamás. Hermano, para que vea que ni los milagros dan garantía de haber conocido a Dios. Es el amor. Y dígame cuánta falta hace en la iglesia el amor de Dios. Luego se metió ese pensamiento pentecostés de, le aman el amor de Cristo. Eso en el amor de Cristo es como querer cumplir, querer quedar bien con la gente. No, hermano. Yo puedo decir, yo le amo como Cristo, que es diferente. ¿Y qué significa te amo como Cristo?
Pues que te amo como Cristo, te perdono como Cristo, te soporto como Cristo y te tolero como Cristo. Es diferente. Pero te amo en el amor de Cristo significa yo no siento nada por ti, pero bueno, hay que decir que nos amamos. Entonces yo no te amo, pero en el amor de Cristo te amo. Eso es falso también. No, cuando usted logra amar a alguien es porque usted tiene el amor de Cristo. Y el amor de Cristo que tiene usted es el mismo que usted le da a la gente. ¿Sí me entiendes la diferencia? Ahora, ahí te va. Nosotros decimos, ¿cómo es que Satanás cayó? Simplemente quitó los ojos de Dios. Le brotó la iniquidad del corazón, al grado que profanó el santuario. Santuario era el corazón. ¿Qué profanó el santuario de Lucifer? Es el yo, el egoísmo. ¿Me puedo hablar? Quitó a Dios de su corazón y se puso él mismo en su corazón, que es lo que tú y yo le llamamos el egocentrismo, la egolatría, el yo, que es lo que tanto anhela Dios derribar en la iglesia. Y por eso a muchos les cuesta, hermano, cuando entran a una iglesia donde les hablan cruz, porque el propósito de la cruz que Jesús dijo, toma tu cruz cada día, el propósito es crucificar tu yo. El propósito es crucificar el egoísmo que gobierna en ti, por el cual no puedes rendirte a Dios. De hecho, salvación, hermano, por eso cuando dicen acepta a Cristo como tu Salvador, es lo que tanto ha engañado a la gente. Ya hizo una oracioncita que ni entendió, solo repitió, y a veces hasta oraron para que ya se callara el predicador y se fuera. Pero tú ya eres salvo, tú eres un hermano. Y no es así, mis amados. Escuche bien, escuche bien. Cuando la persona decide morir a sí mismo por Cristo, cuando la persona decide a sí mismo crucificarse con Cristo, ahí es donde brota la salvación. Porque está tomando el yo, crucificándolo. Porque ya está harto de vivir como yo quiero. Estoy harto de hacer lo que yo quiero. Estoy harto de gobernar mi voluntad. Y mira lo que me ha llevado mi voluntad a destruirme. Ahí es cuando dice, ahí cuando se invoca el nombre del Señor, Señor, sálvame. Esa es la invocar el nombre del Señor. Entonces muchas veces hemos llevado a la gente a invocar el nombre del Señor cuando no lo necesitan, no lo quieren. Por eso no ha funcionado en muchas personas, aunque están en la iglesia, hermanos. Es como quererlos salvar a la fuerza y no se puede. Y luego ya la iglesia ahora obligarlos a obedecer y que se comporten como cristianos, no se puede. De verdad, hermano, hay que ser entendidos en todo eso. Ahora, aquí viene algo muy importante. Dice que este dragón con su cola arrastró la tercera parte de estrellas. Estas estrellas son los ángeles. Arrastró. Muchos se preguntan, dice, bueno, ¿y por qué los angelitos le creyeron a Lucifer? Y ahí te va. En los angelitos podemos ver ese dicho que dice, no peques por inocente. Ellos no conocían la mentira. Ellos no conocían la iniquidad. Primero, hermano, escuchen. ¿Cómo es que Lucifer arrastró la tercera parte de ángeles que estaban en la congregación? Porque dice que los arrastró con su cola. La palabra cola, hermanos, es mentira. El profeta Isaías revela, hermanos, dice, el profeta que enseña mentira es cola. Entonces, cuando dice que el dragón con su cola, con la mentira, arrastró la tercera parte de estrellas. ¿Qué significa esto, hermanos? Pongan mucha atención. Que Lucifer usó la mentira, el chisme, la difamación, la calumnia, la crítica y la murmuración para traer división en la congregación de Dios en los cielos. Porque la primera división se dio en los cielos. ¿Y quién es el que hizo la división? Ahí te va, hermano, hermana. ¿Quién fue el que hizo la división de los cielos? Alguien
que ya no tenía puestos los ojos en Dios. ¿Quién hizo la división de los cielos? Alguien que ya en el corazón había una inconformidad con Dios. Hermano, toda división lo va a proclamar una persona que ya, lo va a hacer una persona que ya no tiene los ojos en Dios y que ya profanó su corazón con la inconformidad de algo de la iglesia, o de algo de la familia, o de algo de la empresa, o de algo del movimiento. Entonces, quiere decir que Lucifer les habló mentiras a los ángeles acerca de Dios. Lucifer chismeó entre los ángeles, difamó a Dios, calumnió a Dios, criticó a Dios, murmuró de Dios, y eso ocasionó que los ángeles fueron arrastrados. Pero esa palabra arrastrados es que los jaló hacia sí mismo y hacia su propia causa. En buen hablar, se llama, lo que dice Ezequiel, los contrató. Hermano, en la tierra, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Satanás hizo lo mismo. Dividió al ser humano de Dios. Causó una división entre Dios y el ser humano. ¿Qué hizo también? Satanás le mintió a Eva. Dios dijo, el día que comas de este árbol morirás. El diablo dijo, no morirás. Le está mintiendo. Está difamando a Dios, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol serás como Dios. Lo está difamando, lo está criticando, está murmurando. Y así es como dividió a Dios del ser humano. A Dios y el ser humano causó la división. Y hermanos, es lo mismo que ha sucedido a través de los siglos. Esa división en el ser humano ha venido división en los matrimonios, división en las familias, división en la sociedad, división en los movimientos, división en las iglesias. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué hay divisiones en las iglesias? Porque hay cristianos que dicen amar a Dios. Hay cristianos que Dios los ama, pero en sus manos traen las armas diabólicas de Satanás. Usan el chisme, usan la mentira, usan la difamación, usan la calumnia, usan la crítica y usan la murmuración, y eso ocasiona división en las iglesias y movimientos. ¿Y sabe cómo se sabe cuando una persona trae esas armas? Porque ya no tiene puestos los ojos en Dios, los tiene puestos en el pastor, los tiene puestos en la iglesia. Y entonces su corazón ya está profanado el santuario, porque ahora tiene una inconformidad contra el pastor, tiene una inconformidad contra la iglesia, y eso la motiva a usar las armas diabólicas. Empieza a chismear, empieza a mentir, empieza a criticar, empieza a murmurar, empieza a difamar, empieza a calumniar. Hay gente que se va uniendo a la casa. Ay, sí, manito, tiene razón, yo también lo vi. Ay, sí, hermana, ay. Y se va uniendo una causa hasta que agarra fuerza ese espíritu divisorio. Entonces se divide la iglesia, hermanos. Y no importa que el pastor esté diciendo, echamos fuera todo espíritu de división. Hermano, para echar fuera el espíritu de división hay que sacar a la persona que está haciendo el chisme. No existe que se vaya un espíritu de división. La división no es un espíritu, la división es una separación de dos ideas, de dos pensamientos, la verdad contra la mentira. Y mira, aquí es donde tenemos que entender algo, porque mire, hermano, estamos viviendo en los tiempos donde todo es espíritu. De hecho, te van a decir, hay mucha gente que dice, esta persona trae un espíritu de orgullo. Para empezar, está mintiendo. Checa, ya está mintiendo, porque no existe el espíritu de orgullo, hermanos. Porque vamos a poner un ejemplo. Si Lucifer dice que se enalteció, se enorgulleció, entonces diríamos, espérate, entonces quien hizo caer a Lucifer fue el espíritu de orgullo. Entonces diríamos que existe un espíritu de orgullo antes de Lucifer. Y no es así. Pero nosotros, hermano, por no estar atentos los ojos a la palabra,
Nos andamos imaginando cualquier cosa y hablando cualquier cosa sin darnos cuenta que estamos mintiendo. Estamos también difamando a Dios, porque estamos diciendo algo que no dice la Biblia. Entonces, mis hermanitos, Dios me revelaba esto. Es tiempo de soltar las armas satánicas, iglesia. Y es tiempo de empuñar las armas del Espíritu Santo. Porque las armas del Espíritu Santo son para edificar, las armas del Espíritu Santo son para hacer la unidad, y las armas del Espíritu Santo son para guardar la unidad de la iglesia. Lo que más importa aquí en la iglesia es guardar la unidad, no lo que yo pienso o sienta. Y esa es la guerra, hermano. Y ahí usted tiene una explicación, porque muchos hasta con dones guerreran. Hay gente que les da dones para que Dios los quiere usar para que ayuden al pastor a edificar la iglesia, y usan el don para dividirle a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se siente, yo me siento que tengo el don. Imagínate, yo me imagino a pobre Juan. Oye, Pedro, pues tú ya estás pastoreando la iglesia de Jerusalén, ¿y yo qué? Si yo también soy apóstol, yo también tengo los mismos tiempos que tú, también estudiamos en el mismo seminario. Mano, allí habían 12 apóstoles pastoreando la iglesia de Jerusalén. Y hoy no pueden estar 2 dones o 2 ministros juntos, porque la competencia y la división. Checa, tienen los dones iguales, tienen los ministerios iguales, pero tienen el espíritu incorrecto. Tienen el espíritu de división, que se aprovechan del don y la oportunidad para hacer sus ministerios, formar sus iglesias y dividir a la iglesia. Ese no es el espíritu de Dios, aunque digan que fue Dios. Ese es el mal que hay hoy en día, hermano. Y lo peor, ¿sabe qué le puede pasar? Que la gente que busca a Dios, que no sabe de los problemas que se mueven en las congregaciones, lleguen a caer en una iglesia bajo principio de rebelión. Porque esas almitas son inocentes, solo quieren saber de Dios. ¿Qué va a saber si esta iglesia la fundó un pastor inconforme con su pastor, inconforme con su iglesia? Un pastor que no tiene el espíritu de humildad, no aprendió el espíritu de unidad, y se salió, se peleó, y ahora ya formó su iglesia, y ahora están llegando nuevitos de ahí bajo. Checa, se habla de Dios, pero bajo un principio de división o de rebelión. Hermano, es los tiempos que nos toca vivir, que tenemos que estar alerta. Pero el mandamiento del Señor, hermano, es tiempo de soltar las armas satánicas. Nosotros no, miren, dice la palabra, no mintáis los unos a los otros, sino hablan verdad con sus hermanos. ¿Por qué Dios nos está diciendo no mintáis? Porque Él quiere, suelta el arma de Lucifer, la de la mentira. Las armas del Espíritu Santo son verdad, el cinto de la verdad, hablen verdad, la palabra es verdad. Luego también dice, hermano, no andes chismeando entre tu pueblo, dice. Yo una vez le pregunté al Señor, cuando una persona anda chismeando entre el pueblo, que anda hablando mal del hermano, la hermana, del pastor, de su iglesia, del culto, de la música y de otras cosas, yo le pregunté a Dios, primero, ¿qué tú sientes? ¿O qué tú ves? Y cuando me dio el mandamiento ese que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, me explicaba el Señor, tú me preguntaste qué es lo que yo veo. Dice, cuando yo veo gente que anda chismeando, yo veo pequeños luciferes. Él me dijo, cuando yo escribí o dije que escribiera, no andarás chismeando, es porque yo no quería que mi pueblo ande como Lucifer entre el pueblo. Lucifer andaba chismeando entre los ángeles, en la congregación, ante la presencia de Dios. Hermano, el hecho de que sea uno chismoso no significa que no esté uno delante de Dios. Pero Dios dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque eso divide. Dice que, mira el poder del chisme. Dice que el chismoso separa a los mejores amigos. Miren qué poder trae el chisme. Yo, mi hermano y yo nos hicimos amigos desde chiquitos, crecimos en una amistad, estamos en las buenas y en las malas, lloramos, reímos juntos, y nomás un chisme se mete, separa, derrumba todo ese trabajo de amistad, para que vean lo poderoso que es el chisme. ¿Y saben por qué? Porque es un arma diabólica. El apóstol David dijo, yo decir, el rey David oraba, decía, pon guarda en mi boca. Y cuando usted estudia profundo, ¿sabe qué significa poner guarda en mi boca?
pon tu Espíritu Santo en mi boca. ¿O qué significa? Que mis labios hablen verdad. Dice que el sacerdote, ¿cuántos saben que somos sacerdotes todos? Dice que el sacerdote fue levantado para guardar la verdad en sus labios, para hablar la verdad. Por eso al sacerdote se le decía: no tomarás vino, no tomarás sidra, para que no perviertas el derecho, para que sepas distinguir lo que es bueno de lo malo, lo santo de lo profano, el bien del mal, para que mi pueblo se santifique. Hermano, ministro que ya no sabe distinguir el bien del mal y lo bueno de lo malo, para Dios lo juzga como que es un ministro borracho. Y Dios cuidaba que el sacerdote no pervertiera eso, porque para que el pueblo se santifique tiene que saberse enseñar bien lo que es bueno y lo que es malo. Y lo peor es enseñar lo malo de entre lo que es bueno, o de lo que parece bueno, y enseñar lo bueno de entre lo que parece que es malo. Ese es el reto de todo ministro, hermano, y es el reto de la iglesia. ¿Por qué? Porque me decía el Señor, cuando yo dije que no anden chismeando, porque yo no quería gente que me recordara lo que Lucifer hizo en el cielo. Cada persona que chismea me está recordando lo que Lucifer hizo en el cielo, me dijo así. Ahora, escuche bien. Y yo le pregunté a Dios ¿qué siente cuando ve el chisme, la difamación, la crítica y la calumnia? Hay un verso en Proverbios que dice que cuando alguien chismea, dice: mi alma lo abomina. ¿Sabe qué significa mi alma lo abomina? Es un dolor mezclado con un asco. O sea, quiere decir que cuando él ve una persona que anda chismeando, le provoca dolor al corazón de Dios con un asco. Y mire, hermanos, ¿quiere que le diga cuál sería el pensamiento del chismoso? Pero mi Dios me ama y yo lo amo a él. Sí, Dios te ama, pero te dice: suelta esa arma de chisme. Dios nos ama, sí, suelta esa arma de criticar. Entonces, mis hermanos, Lucifer, con mentiras, chismes, difamación y calumnias, dividió la congregación en los cielos delante de la presencia de Dios. Dividió al ser humano de Dios, nuestros padres, en el huerto del Edén. Pero ahora escuchen lo que está sucediendo en la tierra. Estamos en los últimos tiempos. Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué es lo que le queda? Poco tiempo. Y sabe que él ya lo está haciendo en la tierra. Con su cola está arrastrando cristianos hacia sí mismo, porque él sabe que le queda tiempo, poco. Y está arrastrando gente, porque el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero también para la gente que se le une a su causa. Si le queda poco tiempo, dígame por qué en este tiempo las iglesias abunda el chisme, abunda las divisiones, abunda la crítica, abunda la difamación, abunda la mentira, abunda la murmuración. ¿Por qué está abundando en los últimos tiempos? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Hermano, el poco tiempo que le queda a Satanás lo está usando bien para engañar a cristianos, para que se decepcionen, para que se apaguen, para que se salgan, para que se dividan. Porque sabe que el tiempo es poco. Y el apóstol Pablo te dice: iglesia, redime tu tiempo. Es poco el tiempo, redime tu tiempo. Invierte tu tiempo para la santificación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es poco el tiempo que le queda a este ser. Y él va a trabajar, hermano, horas extras, 24 horas al día, para seguirse arrastrando. ¿No has leído la escritura que dice que aún los escogidos serán engañados? Hermanos, es tiempo de soltar todas esas armaduras que hemos traído y por inconformidad, por dolor o porque ya quitamos los ojos de Dios, somos ligeros a opinar, a hablar sin temor, sabiendo que el oído de Jehová, el Dios viviente, nos está ¿qué? Escuchando. Mira, hermano, qué bueno que yo te hablara algo malo de alguien y que no escuchara a Dios, aunque usted sí me escuche. Porque lo importante no es usted, sino Dios. Que Dios no me escuchara.
Pero ahí mira lo que dice el Señor, que aún en tu pensamiento, antes de que tú lo hables, ya Dios lo sabe. Hay una advertencia, y ahí te va, hermano, hay una advertencia. Por eso muchos se confunden, ya no quieren ayunar. Porque la advertencia es: ¿de qué te sirve el ayuno si en tu corazón piensas mal de tu hermano? Checa, está hablando de un pensamiento mal de tu hermano, cosa que no has dicho. Hermano, lo importante no es el ser humano, lo importante eres tú y Dios. Yo cuando alguien me dice por fuera: wow, pastor, usted es un siervo de Dios, usted es bien amado por Dios, y me dan una palabrita así, yo digo: Señor, gracias. A las cosas que no son les llamas como si fueran, eso se llama fe. Entonces a lo mejor me quieres motivar en la fe. 2, a lo mejor mi hermanito, mi hermanita que tiene un aprecio, un amor conmigo, ha visto lo bueno conmigo, y bueno, se motivó a animarme, se aprecia, alguien que se preocupe por mí para motivarme. Pero si es alguien que solamente está diciendo por lisonjear, ten misericordia, porque le vas a pedir cuentas cuando llegue al trono. Pero ya entre nos, tú sabes cómo estamos, y esto hay que arreglarlo. Yo no me voy a confiar porque me digan que soy el hijo amado de Dios, cuando yo sé que hay aquí. Así que, Señor, auxilio, córrele pronto, urge. Trabaja, limpia, purifica, santifica, y luego que diga todo lo que quieran decir los hermanos. Pero primero es esto. Yo a lo mejor yo no tengo, mire, hermano, yo no tengo que preocuparme por usted si yo cometo un pecado, pero sí me tengo que preocupar por mí y por Dios. Ahora, si yo con Dios y todo se arregla, está arreglado por los demás. Mire, le voy a poner un ejemplo, algo que le va a hacer mortal a usted. Si yo le ofendo a usted, voy a hablar, si yo peco contra usted, yo soy culpable de mi pecado contra Dios, pero yo no soy responsable de que usted se enoje. Yo no soy responsable de que usted se decepcione. Esa es su responsabilidad de usted, porque a usted le dijeron que tiene que andar en el Espíritu. Y yo te puedo decepcionar si andas en el alma, o te puedo hacer ofender si andas en la carne. Entonces, hermano, yo soy responsable si yo peco contra usted, soy responsable del pecado contra Dios. Pero yo no soy responsable de que usted se enoje, yo no soy responsable de que usted se duela. Eso ya depende de que usted no está andando en el Espíritu. Para que vea por qué dijo: ¿cómo le puedes quitar la paja a alguien si tú traes la viga? A veces, hermano, la viga no es el que peca, el que ofende. La viga es el que reacciona. Porque el que reacciona lo hace con alevosía y ventaja y conocimiento. El de la paja, pues pecó porque su carne le ganó y ni siquiera midió peligro. Entonces es bien importante, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos, hermanos, y Lucifer está trabajando sabiendo que poco tiempo le queda. Y si él hizo división en el cielo, si él hizo división entre el ser humano y Dios, y él sigue haciendo división en la iglesia, hermano, pero escuche bien, las divisiones vienen por gente que, aunque dicen amar a Dios, aunque dicen que son salvos, aunque dicen, pero están dentro de la iglesia con las armas diabólicas. Que el Espíritu de Dios dice: suelten, es tiempo de soltar las armas satánicas y empuñar las armas del Espíritu. No mintáis, hablen verdad. Pero tampoco viene mal porque dice: pues yo ya le dije la verdad. No, la verdad no es para lastimar, la verdad es para edificar. Porque algunos así lo hagan: no, yo ya le dije la verdad, ella si no lo quiso entender, Dios sabe. Nunca se nos dio la verdad para lastimar y ofender. La verdad se nos dio para liberar, la verdad se nos dio para edificar, la verdad se nos dio para consolar. No, pero es que la verdad es como una espada de 2 filos que parte. No, jamás quiso decir eso el Señor. La espada de 2 filos significa que la palabra te parte todo tu ser: alma, cuerpo, espíritu, mente, corazón, voluntad, consciente, inconsciente, subconsciente, y la palabra edifica cada parte. Esa palabra parte es merismos en griego, es que separa, no que parte porque lastima. Miren, todo el que ha dicho que yo te dije la verdad porque la palabra espada de 2 filos para lastimar, ha pecado. Nadie nos dio el derecho de lastimar a nadie. Pero como Dios sabe que somos imperfectos, sabe que te vamos a lastimar, entonces te dice: anda en el Espíritu para que puedas caminar sobre eso. Por eso ahí es donde yo digo: soy responsable si te ofendo, pero no de que tú te enojes. Cuando alguien me hace de enojar, hermano, la persona no es culpable que me hizo de enojar. Yo soy enojón de por sí, solo me activó. Hermano, es tomar responsabilidad cada uno.
para ser sinceros con Dios, porque el tiempo está, ¿qué? Está cerca. Y Él dijo que nos tiene que perfeccionar para su venida. ¿Amén, mis hermanos? Amén. Entonces ya entendimos. Ahora bien, sigue leyendo, dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Una vez más habla precisamente del imperio influenciado por Satanás, que cuando nace el Señor Jesucristo, inmediatamente cuando se le anuncia al rey Herodes de que el rey de los judíos había nacido, inmediatamente por medio de mentiras, cheque otra vez, por medio de mentiras, intentó saber dónde estaba ese niño que iba a ser rey. Él se había amenazado en su reino, y como los sabios huyeron por otro lado, guiados por el Señor, entonces Herodes se enojó y ahí se levanta y manda a matar a todos los niños de 2 años, asegurando que por ahí le iba a tocar a Jesús. Ahí está el dragón levantándose. Más adelante, cuando también el imperio romano es usado para darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero algo bien interesante, hermano, que el imperio romano influenciaba sobre Herodes, influenciaba sobre los sacerdotes. Cuando dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, es porque ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Entonces, ahí estaba Herodes levantándose para matar al niño como una manera de agradar al César. Amén. Ahora, siguiendo leyendo, nos dice: ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando cuando Jesús se fue con el objetivo y el propósito de su regreso. Ahora el 6 dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Cuando se dice que la mujer huyó para el desierto, ya ve por qué no es la Virgen María, porque la Virgen María no huyó para el desierto. Cuando dice que la mujer huyó al desierto, es cuando Israel es dispersado y se va a todas las naciones. Acuérdense que cuando los discípulos le decían a Jesús: es que mira este templo, 40 años para que se construyó, mira qué elegancia, qué bonito. Entonces Jesús dijo: en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y escuche bien, Jesús se fue y pasaron como 40 años para que vino Tito, soldado romano, general, y él vino a causar destrucción a Jerusalén, destruyó el templo. Se dice que por sacar el oro incrustado entre las piedras tuvieron que quitar piedra sobre piedra, y es como Israel tuvo que salir a las naciones. La pregunta: ¿por qué? Porque como ellos no aceptaban que Jesús era el Cordero de Dios, esos 40 años ellos siguieron sacrificando animales. Pero dice Pablo que Dios ya no quería sacrificios de animales, ni de macho cabrío, ni de becerros, ni nada. Y la única manera que Dios podía detener que siguiera Israel sacrificando animales era destruyendo el templo, y eran dispersando a Israel entre las naciones. ¿Y por qué las naciones se le puede denominar desierto? Porque en las naciones Israel no tiene promesa, no tiene nada. Porque las promesas de Dios con Israel están en la tierra prometida, ahí es donde están. En las naciones podrán tener dinero, pero no hay pacto, no hay promesa, no hay nada de lo que Dios decretó. Entonces ahí es donde vemos que se cumple en el año 70. Ahora escuche bien. Entonces Juan nos describe: hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora bien, inmediatamente el apóstol Juan ve la visión de una lucha donde se levanta el arcángel Miguel y hay una guerra contra Satanás y los ángeles, y ya hace alusión a lo que el profeta Daniel, hermanos, dijo, que se levantaría el arcángel Miguel para que vendría a darle la salvación a Israel. Ahora escuchen bien, estamos viviendo ya cerca esos tiempos. El profeta Daniel
es el que mencionó mucho que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la fe. De hecho, es Daniel el que anunció ¿cómo se llama? Anunció lo que es el enfriamiento de la fe, que es la apostasía. Pero también dijo que se aumentaría la ciencia. Y la ciencia es la razón de que mucha fe se está apagando, mucha fe está siendo inerte, mucha fe no está creciendo, no se está desarrollando, no está en acción. La ciencia está neutralizando la fe de muchos y está llevando la ciencia a la apostasía. Cuando se habla de la apostasía, está hablando de los que tienen la fe. Está hablando de aquellos que recibieron la fe del Espíritu Santo por el oír la palabra de Dios. Donde podemos ver a aquel que dice que naufragó de la fe. Al diablo le conviene que usted y yo creamos que vamos a estar bien siempre. La ciencia es la causa de que muchos se aparten de la fe, apostaten de la fe. Y la ciencia la tienes en tu mano. En este aparatito usted tiene la ciencia. Este se ha convertido en la imagen de estos tiempos de la gente. Este es el ídolo de la gente ahora. Con ese espíritu llamado inteligencia artificial. Dígame, ¿cuántos aparatos se eliminaron para tener este? Aquí está el despertador, aquí está el televisor, aquí está la computadora, aquí está el radio, la grabadora, aquí está inclusive los de los Discman, ¿vale? Sí, aquí está todo. ¿Quién se iba a imaginar? Antes yo creo que pensaba que íbamos a andar cargando un montón de aparatitos, ¿no? Ahí andaba cargando aquí los audífonos con los Discman y un montón de cassettes por acá, o de discos, ¿no? Ahora ya no necesitan ni los discos, más ni la memoria. Checa, la memoria lo suplió aquí. Y dime, hermano, entra a las redes sociales, entra a Facebook, Instagram, entra a WhatsApp y otras líneas por ahí, como el Snapchat. Que muchos hermanitos andan en Snapchat donde saben que el pastor Cecilio no anda. En WhatsApp ni lo invitan, ni en Facebook, porque saben que el pastor en todo es metiche, se mete a ver dónde ando, qué hago. Y algunos ya ni me invitan, hermanos. Y no estoy hablando de las personas, no, estoy hablando de mucha gente que me conoce. Que dice, a ver, yo a veces digo, ay, hermanita, que ni me invitaron. Antes yo tenía ahí una debilidad, pues no me invitan, los invito yo, ¿verdad? Algunos me aceptaron, pero pues ya, bueno, pues hay que aceptarlo, pero al rato hasta cambiaron de perfil. Otros le cambiaron el nombre al perfil. Sí. Pero como yo tengo un Espíritu Santo que supera la inteligencia artificial, yo a veces estoy ahí en mis actividades y algo me dice, ese nombre, no lo conozco. Ese nombre, a ver, 8, 15, un mes. Como eso me inquieta, digo, bueno, ¿y ese nombre qué es? Y lo llego a ver, ¡pum!, lo abro. Por la forma de escribir ya sé quién es. Y vengo, hermano, hermana, Dios le bendiga, oiga, de casualidad usted conoce a la persona fulana de tal. ¿Cómo sabe? No, pues es que por ahí lo encontré en Facebook. ¿Tú lo conoces? Pastor, soy yo. Así dice el Señor. Y ya le suelto lo que se me pone. Sí. Algunos me sacaron de Facebook porque les daba sus exhortaciones ahí en público cuando era doctrinal lo que decían en contra de la doctrina. Lo siento mucho. O sea, nos vamos a bloquear, pastor. Y por eso ya muchos no me invitaron. Y ahora ya no los invito. Digo, si no me quieren, ¿a dónde vas? ¿Verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque, mire, hermano, el Espíritu Santo muchas veces me dijo, en el caso de nuestros hermanos misioneros, pídeles el celular y chécalos, todavía no existen redes sociales, chécales lo que tienen en el teléfono. Y yo cuando les pedí la primera vez los celulares a los misioneros, wow, fue el grito en el cielo, hermano.
los agarré infraganti. Y unos como que mañana se lo den, no, que es ahora. Mañana tiene toda la noche para estar borrando. Y sabe que, hermano, es triste, pero descubrimos que no había santidad en el secreto de sus vidas. Es más, ahí ni te cuento todo lo que se decía. Después, cuando vienen las redes sociales, dice: Señor, pídele sus contraseñas de Facebook. Ay, Señor, pídeselas y revisa. Hermano, ¿sabes que lo más importante de tu vida no es lo público, sino lo secreto? En el público nos puedes engañar nosotros, pero nosotros no morimos por ti, ¿cierto? Nosotros ni te vamos a dar nada. Lo que te debe de preocupar es tu secreto con Dios. Tienes que ser sincero primero contigo mismo para ser sincero con Dios, porque Dios no te puede ayudar si tú no eres sincero en lo secreto contigo mismo. Hermano, ahorita ya no, gracias a Dios, ya soy libre de eso, ya no les pido las contraseñas. Las que me la habían dado ya las cambiaron. Ya no, pero ¿sabes cuál es lo que me preocupa por el Espíritu? Es que no haya santidad en lo íntimo, en lo secreto y lo privado de sus vidas. Que solamente aparentemos por fuera que estamos bien, fuimos a la iglesia, escuchamos palabra y todo. Hermano, se vas a quedar aquí. El diablo te está engañando ya, te está arrastrando con la cola. El diablo está usando ahora esto para arrastrar a muchos con la cola. Ahora es por medio de esto que está tirando la cola el diablo. ¿Por qué? Porque te está engañando pensando que estás bien. Acá el pastor no sabe, los hermanos no saben, hermano. Preocúpate que el pastor sepa o no sepa, eso que ni te preocupe. Preocúpate que Dios, estés bien con Él. Que seas transparente con Dios, que seas sincero con Dios, porque Él lo merece, porque Él es tu creador, porque Él es tu salvador, porque Él es el que te va a llevar allá en la eternidad, el que te va a llevar allá a los cielos, el que te va a llevar al milenio, es el que vas a estar con Él. Preocúpate por Él. Pero la ciencia es lo que está apartando a muchos ¿de qué? De la fe. Aunque están en la iglesia, muchos ya están apagados. Es como el niño que está viendo toda la noche el celular y luego quiere que esté bien atento a la clase de la escuela. Jamás. Está pensando todo lo que vio en la noche y está esperando que termine la clase para otra vez tomar el celular. Así nos puede pasar a nosotros, hermanos. Está con el celular y aunque vengamos en el culto ni estamos tan atentos. Estamos esperando que termine el culto para agarrar el celular otra vez. Y a veces, hermano, mire, le voy a decir tan de que aún, hermanos, aún en el mismo culto están usando la gente el celular. A veces yo tengo que preguntar: ¿estás en el culto? Porque en el mismo culto están escribiendo algo. Y no me pueden decir que no, porque yo también he enfrentado esas tentaciones. También dije: si agarro, y yo no quiero publicar otra cosa, además quiero publicar mi devocional que se me olvida en la mañana luego, y si lo pongo rapidito, para los que no fueron al culto, o para los que van a ir al culto en la noche. Pero dije, pero más seguro que lo van a escuchar los que ya están en el culto. ¿Por qué? Porque están en el culto, pero bien atento al ser. Hermano, la ciencia fue profetizada por Daniel, y la apostasía también fue profetizada por Daniel, y hay una guerra. Y aquí está declarando precisamente que se levanta este príncipe, hermanos, y hay una guerra donde es echado al dragón y a sus demonios. Dice que son arrojados a la tierra. Pregunta: ¿qué no los arrojaron antes? Hermano, cuando se refiere a esto, acuérdate que aunque Lucifer fue sacado del cielo, pero tiene acceso al cielo. Ya, aunque fue arrojado del cielo, tiene acceso al cielo. Por eso se dice que en Job dice que fue a rodear toda la tierra, pero se presentó allá en el cielo, entró al cielo. Ajá. Y no solamente eso, hermano. No solamente eso. Él dice que está delante de Dios. Allá, delante de Dios. No es como nosotros aquí que valorar estamos delante de Dios, no. Está delante de Dios acusándonos. ¿Cada cuándo? Día y noche. Hermano, usted ya tiene un acusador. Día y noche te está acusando. Ya me imagino las acusaciones de la noche. Míralo. Dice que no tenía tiempo para orar porque estaba cansado. Y mira, ya lleva 2 horas en el cel y no le da sueño. Está acusando allá arriba. Mientras usted está relax. No me ve el pastor, no me ve mi esposa, mi esposo. ¿Qué hace? Viendo si nadie me escribió en el día. Miente uno. Le miente uno al esposo.
O estás en el celular, estás viendo algo, y por ahí viene su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, su padre o alguien, y de pronto así le pachules el botoncito. Por si ve. Está usted mintiendo. Mire, no solamente estás viviendo una vida de mentira, te estás haciendo mentiroso. ¿Y dónde van los mentirosos? ¿El diablo sabe lo que hace o no sabe? Ahora, ¿usted como cristiano sabe lo que hace? Pues no, ni cuenta nos damos. ¿Sí? ¿No le ha pasado que usted se acerca a sus hijos que están así bien en el celular, pero detectan que vas y como que le hacen así al dedito? Y ya para que te des cuenta que están bien, como que accidentalmente se voltea la mano, para que usted vea que no hay nada. Y eso no lo hacen nada más los hijos, también la esposa está ahí. Y por ahí dice, hey mi amor, ajá. Ese ajá es. ¿Qué estás viendo? Estaba escuchando a un predicador. No, es que ya está fallando el set, necesito un nuevo, Hermano, ¿de quién se esconde uno? Mira, puede mentirme a mí, yo no morí por usted, yo no le voy a dar nada. Pero que usted se mienta a sí mismo y le mienta a Dios, ahí está el problema. Entonces, cuando dice que hubo esta batalla, hermano, es cuando le están quitando, lo están aventando para abajo para que ya no tenga acceso, que ya no vaya a acusar. Pregúntame, hermano, ¿por qué cree que dice la palabra que Jesús está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros? ¿Por qué le está intercediendo allá? Porque Satanás día y noche te está acusando, nos está acusando. Por eso Él está intercediendo. Mientras usted y yo estamos durmiendo, Él está intercediendo. Mientras usted y yo estamos perdidos ahí en el celular, Él está intercediendo. Pongas a pensar el maestro intercediendo y usted en el celular. Mira, qué lindo que mientras tú estás perdido en el celular, está intercediendo por ti. Pero ahora ponte en la dimensión tuya y date cuenta cómo estás valorando a Cristo. El tiempo se le está acabando al diablo. Y el diablo, ¿qué crees? Piensa mucho en ti. Día y noche habla de ti. Ahora, miren esto. El verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Él es el acusador de quién? ¿De quién es acusador? De nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo me hizo énfasis en esa palabra, nuestros. ¿Sabe qué significa? El acusador de nuestros hermanos es Lucifer, es Satanás, no yo. El acusador de la iglesia es Satanás, no yo. El acusador de mi pastor es Dios, es Satanás, no yo. El acusador de mi esposo es el diablo, no yo. El acusador de mi esposa es el diablo, no yo. Hermano, es pararte firme ahí. Porque el diablo, hermano, nos echa a acusar a nosotros también. O sea, él acusa allá arriba, pero nos hace acusadores a nosotros también. Por eso cuando vemos un pecado, un error en la gente, ¡uy, hermano! Dicen las personas, hasta siento que ya la palabra está aquí. Nadie le pregunta nada, pero esas ganas de, ay, hermana, le cuento, no le cuento. Yo creo que el Espíritu me está inquietando para que la hermana y yo unamos oración, porque si dos se pusieran de acuerdo, ay, dale, echa un verso bíblico. Pero es la comenzón de decir lo que nadie te pregunta, lo que no debes de hablar y lo que la gente que va a oír no lo necesita. Si usted ve a un hermano que peca, yo no necesito saber que pecó.
ni me va a edificar que usted me venga a contar, ni le hace bien a usted que me cuente. Pero yo lo vi, pues si Dios te permitió verlo, ¿qué crees? Es para que digan, el acusador de mi hermano es Satanás, no yo. ¿Y usted qué? Yo vi que pecó mi hermano, ya sé por qué Dios me permitió verlo, para que yo ore por él. Es tomar el arma del Espíritu, la oración. Porque si usted vio que alguien pecó, por algo viste tú. No sé si te están probando, no sé si confió el Señor en ti esa debilidad para que usted se ponga a orar. No va que lo tire más de lo que ya cayó. Para acusar a un hermano que peca, ya es suficiente con el diablo y sus achichingles. Ya no hay necesidad que un cristiano se le una. Basta con los mundanos que también nos acusan, nos juzgan. ¿Por qué le va a entrar el cristiano o la cristiana? Así que hermano, de aquí para adelante, hermano, toma tu posición. Cuando usted vea a su esposa, su carácter, sus errores, sus debilidades, y la boquita le da comenzón de decir, y para eso fue a la iglesia, y para eso ora, ¿y qué clase de cristiana es? Hermano, eso déjeselo al diablo. Usted tome autoridad en nombre de Jesús, tome la identidad, tome las armas y diga, mi hermana, mi esposa no me dio café, se le pasó de azúcar, pero el acusador de ella es el diablo, no yo. Yo soy intercesor de mi esposa. Voy a interceder para que le ponga mejor dulce el próximo café. ¿Ya entendió? Pero imagínese, si su esposa comete un error, el diablo la acusa y usted le entra, pobre esposa, ¿dónde va a ir? Y lo mismo de esposas. Cuando ves que tu esposo le brota el carácter de que la almohada no lo trató bien en la noche y se levantó medio de malas y no quiso dejar, pues no sé, allí la bolsa de basura en la calle, lo mismo, hermana. Usted tiene que entender que el acusador de su esposo es Satanás, no usted. Así cuando el esposo de pronto, ¿qué quieres? En lugar de decir, ¡ay, me lastimó, Señor, ¿por qué? No. Cuando usted vea eso, diga, el acusador de mi esposo es Satanás, no yo. Y si él levantó la voz, creo que tiene necesidad de sentirse escuchado. Al rato le voy a decir que lo escucho. Y oiga al rato, porque voy a orar todo el día para que lo aguante yo cuando hable. Sí, porque luego por eso no hablan los matrimonios. Dime, ¿qué tienes? Ya que le dicen, ya están enojados. Pero a veces no le pueden decir los esposos que tienen, hermanos. ¿Cuándo los hijos? Ay, los hijos. Bueno, cuando los hijos vean que son medio rebelditos, que, ay, ¿por qué yo? Te dan ganas de echar ahí la vara bíblica de Proverbios. No, en el momento que digas, el acusador de mis hijos es Satanás, no yo. Ya ve cómo Dios te enseña a ver a los hijos rebelditos, dice, hermosos mis hijos. Y eso no es solapar, hermanos. El hijo, Dios, siendo rebelde como yegua indómita, dice Dios, dice, hermoso mi hijo. ¿Y por qué Dios se presenta así? Porque usted como papá y como mamá tienen que ser así. A los rebeldes se les llama hermosos. ¿Cómo se les llama? Hermosos. Ya los muchachos dicen, esa palabra es de Dios. Sí, le hablo en Jeremías, ahí está escrito para que vea. Papá, le hablo para que no diga que estoy del lado de los chavos. Pero ahora les va, hijos. Cuando vean que el papá y la mamá tienen un carácter que no te quiere dar para la escuela, te dan ganas de decir, ¿y eso que fue a la iglesia ayer? Si el pastor supiera. No, ya con eso usted está acusando, hermanos. Cuando vea que el papá se pone especial, la mamá se pone especial, no te da para la torta del día de la escuela, y que toda te grite, ¡ya vete! Y dice, Señor, el acusador de mis padres es Satanás, no yo. No solo de torta vive el hombre. Y váyanse contento a la escuela. Usted no es el acusador de sus papás, eso es el diablo, dejen la chamba, ese es su ministerio y es su don. Usted no se meta, no envidie lo que no es suyo. Amén. Cuando su pastor cometa un error, o no es como usted quiere, lo mismo, hermano. No dejen que el diablo diga, mira, ¿y eso qué es el pastor?
Porque es tiempo de decir, mira, diablo, el acusador de mi pastor eres tú, no yo. Iglesia, ¿usted cree que puede hacerlo? Si no puede, hermano, usted te hacemos una liberación. Pero usted fue llamado para poder. Porque en Cristo todo lo podemos. Y en Cristo somos más que vencedores, hermano. No nos dejamos dominar por el berrinche ni el capricho de las emociones y sentimientos que se rompen cuando la gente no es como queremos o no hace lo que queremos. Fuimos llamados para ser como Cristo. Estamos llamados para tomar la cruz, crucificar la lengua, que tiene una comezón de decir lo que no debe. La crucificamos para decir lo que se tiene que decir, aunque no lo sintamos. Eso se llama fe. Amén. 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 Gócese en el Señor. ¿Quiere ver cómo sucede la acusación allá arriba? Para que tenga una idea, que mientras usted está ahí en el celular, está durmiendo, va a ver qué sucede allá arriba. Véngase a Zacarías. Y ahora usted va a entender por qué tenemos comezón en la lengua. ¿Quiere saber? 2, 3. Zacarías capítulo 3, 1. Cuando lo tenga, dígame amén. Muy bien. No dice: luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quiten esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Ahora quiero que me preste mucha atención. Este es un acontecimiento que sucedió para ilustrarnos cómo se mueven los aires en los cielos, mientras tú y yo estamos pecando, mientras tú y yo no somos sinceros, mientras tú y yo nos escondemos de la gente. Mira qué sucede. Me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Quién era él? Era un ministro de alto rango, le vamos a llamar así. No era cualquier ministro, no era sacerdotito ese que sacaba cenizas o degollaba el buey. Era el sumo sacerdote. Y eso, hermano, apréndaselo, porque a los que se acusan y se condenan más son a los ministros. Porque tenemos la idea que ellos tienen que ser ejemplo, tienen que ser testimonio, y parece que si un ministro peca no tiene misericordia. Y a veces el ministro que lo juzga más es la iglesia. Es importante. El sumo sacerdote Josué estaba delante de ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Y Satanás estaba en dónde? ¿Y para qué estaba ahí? Para acusarlo. ¿Dónde estaba Satanás? A la mano derecha de ¿quién? De Josué. Ahí te va. Cuando usted tiene unas ganas de acusar, chismear, difamar, calumniar, criticar o murmurar, es porque Satanás está a tu derecha. ¿Y qué hace él ahí? Ministrándote. De hecho, cuando se dice de Judas, cuando David declara proféticamente sobre lo que sería Judas, dice: y Satanás esté a su derecha. Satanás a la derecha de alguien se denomina como una de las maldiciones más grandes. ¿Por qué? Porque Satanás a tu derecha te ministra para hacer lo que no eres, para hacer lo que no debes y para decir lo que no tienes. ¿Y una peor maldición que es? Póngase a pensar esto. Cuando usted ve un pecado, un error de alguien, o lo sabes, y rápido te vienen aquí esos pensamientos que, pues no, que va a la iglesia y no debería de ser, te está ministrando el que está a la derecha.
Porque todos esos pensamientos no son tuyos. Satanás te ministra, mira, y eso que va a la iglesia, y eso que dijo, y eso que ora, y mira, y eso y te echa una ministración donde el diablo te pone la inconformidad y la valentía para que usted empiece a hablar mal de una persona. Él está a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque él sabe que allá arriba toda acusación no la recibe, porque hay alguien que intercede por nosotros. Miren, vamos a ver. Entonces nos dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprendo, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es tu tizón arrebatado al incendio? ¿Qué hace Jehová cuando está a Satanás acusando? Lo reprende. Ahora entiendes por qué cuando te vienen esas ganas de acusar a un hermano, de criticarlo por sus errores, por su pecado, ministrado por el diablo, es momento de decirle, cuando tú sientes esa sensación, esa comenzón, esas ganas de chismear, criticar, difamar, calumniar, murmurar, es momento de decir: Satanás, Jehová te reprenda, porque el acusador eres tú, no yo. Sí, porque Él es el que está a tu derecha para seguirte arrastrando con su cola para hacer lo que no debe. Los ángeles no deberían acusar a Dios, lo acusaron. Pensaron mal de Dios, criticaron a Dios porque Satanás con su cola los ministró. Mano, es una ministración. El chisme, la crítica, la difamación, la calumnia es una ministración diabólica a tus oídos. Mientras usted cree que usted es el chismoso, usted no se libra. Porque el diablo lo que quiere es que nosotros adoptemos esa identidad. Dice que el diablo es el engañador, no nosotros. Somos hijos de Dios para hablar verdad, no para estar mintiendo, ni para andar engañando a la gente. Hermano, el engañador es el que no te ponga la identidad, el que ministra. Hermano, cuando él te empieza a ministrar tu mente porque viste un error en tu esposo, tu esposa, el pastor, la iglesia, el hermano, la hermana, los hijos, tus padres, quien sea, toda esa cosa que te viene en la mente para con ganas de platicar con alguien, es la administración diabólica. Yo te voy a contar, me decía una joven hace años, me decía: pastor, yo soy re mentirosa y yo ya no quiero mentir, pero me sale bien. Dice: y ahora que ya no quiero mentir, pastor, les digo a las personas la verdad y nadie me cree. Y les digo y no me creen, me hacen bullying, se burlan de mí y me hacen de enojar. Y les digo una mentira y se quedan calladitos. Me creyeron. Diga, pues se llama don. Hermano, dice David: pon guarda mi boca, porque él sabía que el chisme cala hasta los huesos. Yo ya experimenté una calumnia hace años en el ministerio, allá en los Estados Unidos. Hermano, me dolían los tétanos de los huesos. Y yo le decía: Señor, haz algo. Y me dice: Señor, te voy a librar de esto. Pues apúrame. ¿Y sabes cómo me libró de ese dolor de huesos? De tétano, perdón. El día miércoles me habla el Señor en la mañana, cuando me desperté me dice: Cecilio, hoy vas a predicar en la iglesia. Y yo: pues sí, no se me va a olvidar. Es miércoles. No puedes pararte en el púlpito triste. Y no puedes pararte en el púlpito enojado. Y pero pues, ¿cómo le vamos a hacer? Quítamelo. Entonces, escuchen, me metí en ayuno para que se me quitara el dolor, el enojo y la tristeza. Ya ayuné, que me voy a trabajar. Yo estaba trabajando, pero seguía orando al Señor. Gracias a Dios que trabajaba solo. Yo puedo hacer dos cosas, lo natural y lo espiritual. Ya eran las 4 de la tarde y voy a regresar. Digo: Señor, y ya son las 4 y ya me voy para la casa y esto no se me sale. Entonces mire lo que inmediatamente hizo el Señor cuando yo le dije que ya eran las 4 y no se me salía el dolor y el enojo. Entonces, ¿sabe qué me dijo el Señor? No me dijo nada, perdón. Me mostró una visión donde vi a la persona que levantó la calumnia. La vi en una prisión, escuche, prisión de enojo, celos, envidia, de orgullo y soberbia.
Y yo cuando vi que esas envidias y celos eran los barrotes donde lo tenían atrapado, yo dije, ay Señor, haz algo por esa persona, de verdad haz algo. ¿Y quién sabe cómo se me sale? Digo, úsame a mí para que hagas algo contra él, o sea, por él. Y cuando yo dije, úsame a mí, reaccioné, dije, pues ¿qué no estás enojado? Se me había quitado. ¿Sabe cómo me quitó el dolor? ¿Cómo me sanó el Señor? Cuando vi la condición del que me difamó. Hermano, todo el que difama, calumnia, chismea, trae una condición de prisión por ministración diabólica. Por eso el Señor, el consejo del Señor es apártate del chismoso. Nunca te dice ponte a aclarar chismes. Yo he visto en la iglesia a través de los años que aún aclarando se hace más peor el problema. Sí, porque hermano, querer aclarar un problema donde hay chisme es como meter la mano en un canasto donde hay serpientes y escorpiones. Hasta que se mete a sacar, a poner paz, saca más. ¿Por qué? Porque es una administración diabólica. Entonces el consejo, apártese del chismoso. Y donde no hay chismoso, dice, cesa la contienda. No, pero nosotros estamos orando para que el chismoso se convierta. Hermano, sí, Dios lo puede convertir, pero más que convertirlo, tiene que liberar. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Por eso David decía, hermano, pon guarda en mi boca, porque él sufrió los azotes de la lengua. Él es el que habla que hasta los huesos le calaban los chismes. Y él decía, si el chisme provoca eso, yo no quiero lastimar a nadie, pues ya pon guarda en mi boca. Y esa palabra, pon guarda en la boca, es pon tu espíritu de verdad. Entonces, hermano, ¿ya entiende por qué cuando ves un error tu mente empieza a trabajar solita? Que hasta parece, piensan que fue el Espíritu Santo el que les pone todo eso. Porque es un espíritu, pero no es el santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué te dice? No juzgues, para que no seas que juzgado. Ahora, siguiendo para adelante, mis hermanos, primero Jehová reprende a Satanás. Ahora, ¿cómo estaba el sumo sacerdote? ¿Estaba en pecado? Dice que estaba en vestiduras viles. Pues sí, sus vestiduras eran viles. Sí estaba en pecado. ¿Y Dios lo sabía? Claro que lo sabía. Y Dios no le dijo, mira Josué, te voy a quitar rápido el pecado para que... No. Primero reprendió al diablo en medio de que su ministro está en medio del pecado. Para que vean, hermano, que el hecho de que alguien esté en pecado no le da derecho a nadie de juzgar cuando Dios no lo hace. Usted ha escuchado mucho hoy en día que se predica evangelio que no confronta el pecado, no es evangelio. Hermano, el evangelio no viene a confrontar el pecado. El evangelio es la medicina para el pecado. El evangelio es la solución para el pecador. No es para confrontar. Pero el que trae ese espíritu de confrontación hasta se inventa su ministerio. Y hermano, de verdad yo les cuento algo, les voy a ser muy sinceros. Soy muy sincero en muchas cosas con el pueblo, pero yo a veces quisiera dejar de predicar, hermanos. Porque digo, a veces creo que predicando también puedo lastimar. Yo como que quisiera meterme en una, ¿cómo le llaman? Cuando alguien quisiera meterme en una terapia intensiva con el Espíritu Santo. Y decir, Señor, renuévame, cantar otra vez ahorita, pero renuévame. Hermano, porque tenemos que examinarnos quiénes somos. Antes me preocupaba más que se salvaran los hermanos. Ahora, perdón hermano, ahora no me preocupo tanto por ti, me voy a preocupar por mí. Sí, porque por mucho que me preocupe por ti, yo no puedo hacer más allá de lo que tú no te rindas a Dios. Y yo no puedo hacer nada más allá de lo que la gracia de Dios ya hizo por ti. Pero sí me puedo preocupar por mí, porque puedo cuidar tu viña y descuidar la mía. Sí, preocúpese por su salvación, hermano, porque los tiempos están cerca. Amén. Entonces yo quisiera, hermano, meterme con el Señor y no salir de ahí hasta que me garantice que algo ya se purificó más de mí. Aunque yo me puedo examinar y decir, pues no, pero acuérdate que el Señor escudriña. Hermano, esto es en serio. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Y no te vayas con esas prédicas que luego sacan las redes sociales, que hacen memes y echan sarcásticos contra esos textos. No, la santidad es real. Todo el que habla en contra de la santidad porque no la conoce.
o la tiene mal tergiversada. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Y yo sé de qué hablo. Sé lo que Pablo quiso decir y Jesús también. Lo que David quiso decir en los Salmos también, hermano. Esto es serio. Amén. Entonces el ministro estaba en pecado. Y a pesar de que estaba en pecado, mira, por eso dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Hermano, ni tu pecado te separa del amor de Dios. ¿O no dice que aún siendo pecadores, qué? Cristo murió por nosotros. Ahora, no significa que Dios te quiere que te quedes en el pecado, porque malentendemos luego. Si no, Él reprende a Satanás, después mira al ministro, pero mira, cuando reprende a Satanás, Jehová lanza una pregunta, dice: ¿no es esto un tizón arrebatado del incendio? ¿Para dónde iba Josué sin Cristo? Para el infierno. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Librarnos del infierno. Y si dice: si yo lo escogí y librarlo del infierno, ahora por un pecado no lo voy a cambiar de opinión, lo voy a echar al infierno. No porque el diablo venga a acusarme, como que si yo no supiera. Yo sé lo que pecó Josué. Entonces reprende al diablo. Y mira lo bonito de esto, hermanos. Le dice él en el 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: ¿qué le dijo? Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué es lo que tiene Dios para alguien que peca? Tiene ropas de gala. Hermano, el pecador tiene solución todavía. El hermano que peca, no el pecador, el hermano que peca tiene solución. Y Tito les escribo esto para que no peque, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Hay abogado, hermano, pero no solo hay abogado, hay unas vestiduras de gala para el que le falla al Señor. ¿O no nos muestra eso con el hijo pródigo? Que cuando regresó le pusieron vestiduras de gala. Amén, amén. Ese es nuestro Dios, iglesia. Y lo tienes que creer, lo tienes que entender, lo tienes que saber, te tienes que meditar, memorizar, para que en los últimos tiempos que el diablo está en guerra, sabiendo que se acaba el tiempo, no te arrastre con su cola de mentira. Hermano, tu carne en los últimos tiempos va a ser procesada, y cuando la carne es procesada, la carne rezonga. Que no te engañe ni tu carne. Amén, mis hermanos. Amén. Regresamos a Apocalipsis. En el capítulo 12. Amén. Ahora miren lo que nos dice. El verso 11. Y ellos, ¿quiénes? Los acusados por el diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los acusados, ¿cómo le vencieron? Por medio de la sangre del Cordero. Mi hermano, no hay acusación que prospere contra ti, porque usted ya es un vencedor si tiene fe en la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan que dice que toda arma del enemigo no prosperará contra ti? Y una de las armas es la acusación. Usted estaba imaginando la guadaña, la espada espiritual. Se imaginaba que iba a venir ahí el diablo en caballo con una bola y una cadena. La acusación es su arma. Y dice: ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra ti. ¿Por qué? Porque esa acusación usted la ha vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Somos iglesia.